La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de cáncer de próstata. Quien va a estar con nosotros esta tarde es el doctor Tomás Ortellado, él es urólogo. Y atención con estos datos que tenemos. Pese a que el examen del tacto rectal para los hombres puede ser la diferencia entre la vida y la muerte con la detección precoz de un cáncer de próstata, muchos aún se resisten a realizarse este estudio. En Paraguay es la segunda causa de muerte en hombres. Estadísticas señalan que 1 de cada 7 personas podría desarrollar un cáncer de próstata desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, es curable si se trata a tiempo. Por ello, la importancia de practicarse estudios periódicamente. Este es el tema del programa de hoy y evidentemente vamos a hablar de la prevención, que hablamos siempre en este programa, prevención de todo. La primera prevención es conocimiento, y nosotros estamos haciendo eso aquí en El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado a la vuelta del corte. Ya estamos con el tema aquí en El Doctor en Casa. Bienvenidos. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Tomás Ortellado, urólogo. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vi. Siempre una primera vez acá en este programa, hermoso, muy visto. Una persona ya que hace tiempo está hablando de este tema de medicina y muy feliz de poder compartir contigo esta tarde. Bueno, un placer tenerte aquí. Es la primera vez que viene el doctor Tomás Ortellado para hablar con nosotros, pero esperamos que no sea la última vez, la única vez. Bueno, hablando de cáncer de próstata, y es en el material que, o sea, el informe al inicio del programa decía que el tacto rectal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser porque es lo primero con que se puede detectar si hay algún problema de próstata. Y no quieren hacérselo, señores. Así mismo, Vivi. El problema principal es que el paraguayo, sobre todo, en otros países más avanzados, es decir, en los países europeos no hay tantos problemas como esto. También no creas que le es muy simple a los médicos afuera del país. Claro. Pero en el Paraguay sigue siendo un tabú todavía tener que realizarse ese tipo de estudio porque piensan que va a doler, porque piensan que todo el mundo se va a enterar, muchos factores. Y es un procedimiento tan sencillo que no duele absolutamente nada porque los médicos, los urólogos, cuando realizamos el tacto, usamos materiales con anestésico, es decir, y dura aproximadamente entre 2 y 4 segundos nada más el tacto rectal. Y es un procedimiento, así como dijiste al comienzo, es un procedimiento que puede salvar la vida. Tan sencillo como un tacto puede llegar a salvar la vida. Bueno, tan contundente es esa verdad y tan necios podemos ser los seres humanos, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de próstata, y estamos hablando de solamente varones, sí. Pero en el caso hay otros casos de cosas de mujeres, de mi género, que también haciéndonos un estudio todos los años, es la diferencia entre la vida y la muerte, es la diferencia entre estar sano y tener una enfermedad por poder descubrir a tiempo. Sin embargo, es como que no nos animamos, dejamos para después. Todo el mundo piensa, a mí no me va a pasar, eso le pasa a los demás.
Y eso es lo peor que hay. Ahora estamos hablando en este programa, vamos a hablar solamente de lo que es el cáncer de próstata. Pero el tacto rectal es mucho más que el cáncer de próstata, si vamos en un principio. Porque el médico, el urólogo o el cirujano general, cuando realiza el tacto rectal, puede diagnosticar o sospechar, porque realmente el diagnóstico se hace por anatomía patológica, que se quita una muestra, se manda anatomía patológica y eso nos confirma. Pero la sospecha es lo importante. Cuando nosotros realizamos un tacto rectal, ese procedimiento que dije al comienzo dura entre 2 y 4 segundos, nosotros evaluamos si puede haber desde hemorroide, algo tan sencillo como hemorroide, un tumor de recto, un tumor de sigmoide, el cáncer de próstata mismo, la vejiga, ganglios, muchos factores importantísimos, así que en 4 segundos podemos decir, bueno, tenés que hacerte una colonoscopía ahora, tu próstata está todo bien, pero tenés que hacerte una colonoscopía. Ahora, una consulta, a lo mejor lo que te voy a preguntar es muy tonto, pero yo no sé y quiero saber. ¿El tacto rectal también se hace con las mujeres o es solamente para los varones por el tema de próstata? Por el tema de próstata es solamente con los varones. No, sí, pero el tacto rectal... Claro, cuando el ginecólogo sospecha algún tumor y tiene que realizar un tacto rectal, probablemente sí. No es mi campo, tampoco no te voy a decir sí o sí hay que hacer o no hay que hacer, pero en un tumor de recto que puede tener el hombre o la mujer, se hace un tacto rectal. Claro. Ahora, a lo que voy, el tacto rectal normalmente se tienen que hacer los varones. Los varones. Todo ¿a partir de qué edad? Nosotros tenemos que clasificar en 2 puntos principales. Uno, pacientes pacientes con familiares con cáncer de próstata previamente y pacientes sin familiares. Es decir, que tu papá, tu abuelo, tus tíos, tus primos y tu hermano nunca tuvieron cáncer de próstata, entonces eso clasifican en un sector. Los pacientes que tienen familiares con cáncer de próstata tienen que realizarse un poco antes ese chequeo. Normalmente, a partir de los 50 años, un paciente que no tiene ningún antecedente familiar con cáncer de próstata puede realizar su primer chequeo a partir de los 50 años, una vez al año siempre. Y si tenés algún familiar de primero o segundo grado con antecedentes de cáncer de próstata, se recomienda a los 45 años. Ya. O sea, a partir de los 45 años, entre 45 y 50 sería lo ideal. Y esto se hace tipo prevención, o sea, se hace la persona, el varón se va a los 45 años o a los 50. ¿En cuánto tiempo vuelve a hacerse si es que sale que está todo bien? Lo ideal, estamos hablando en un programa ideal en un país que funcione la medicina preventiva, que es lo que buscamos, debería realizarse siempre una vez al año. Y aparte no es solamente el tacto, ahí más adelante vamos a estar hablando seguramente de los otros estudios que se solicitan, pero el tacto lo ideal sería una vez al año, que dura un procedimiento así, señor, que dura, o señora, para que le incite a su marido, que dura tan solo 2 a 3 o 4 segundos como máximo, puede llegar a salvar la vida. Por el cáncer de próstata, este año no hay nada y el año que viene se manifiesta. Entonces, si vos decís, voy a esperar 3, 4 años, total, el doctor me dijo, estoy todo bien, 4 años después, puede ser igual a la muerte. Claro, es como el Papa Nicolau en las mujeres, igualito, como la mamografía y todo eso, ¿verdad? Una vez al año. Ya. Bueno, entonces, y también vamos a aclarar, antes de seguir con el tema de cáncer de próstata, de este tema que estamos hablando del tacto, ¿con qué tipo de anestesia? Se utiliza lidocaína, jalea, que son anestésicos locales. Señora, por ejemplo, señor, cuando se va usted al odontólogo, el odontólogo se coloca una cremita, una lidocaína en la mano y le frota sobre la encía. Es eso. Y bueno, y eso es la anestesia, es lo mismo. Nosotros utilizamos en la mano también. Es el mismo tipo de anestesia. O sea, no hay que tener miedo, hay que vencer el tabú, porque es la diferencia, no es que puede ser, es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia porque ya nos va a explicar el doctor seguramente un poquito más adelante en el programa qué es lo que se hace cuando, después de hacer este primer contacto, que es el tacto, si se encuentra algo, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí mismo. Pero hay que animarse. Bueno, y tenemos material que habla justamente de nuestro tema, cáncer de próstata, factores de riesgo del cáncer de próstata. Vamos a ver, por favor, señor director, el material. Factores de riesgo del cáncer de próstata. Edad. Normalmente aparece a partir de los 45 años y las posibilidades de desarrollar este tipo de cáncer aumentan con la edad. Raza. Es más frecuente y agresivo en los hombres de raza negra. Factores genéticos. Cuanto más cercano es el parentesco con el enfermo, aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata. Alimentación.
El consumo de grasa animal incrementa el riesgo. Hormonas. La elevación de testosterona y de IGF-1, factor de crecimiento insulínico, se relacionan con un mayor riesgo. Frecuencia eyaculatoria. Parece que tener 5 o más eyaculaciones semanales tiene un efecto protector. Obesidad. Como en otros muchos cánceres, la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Muy bien, ¿está correcto eso, doctor? Está súper correcto. Está súper bien todos los parámetros que se pueden llegar a tener en cuenta de que aumenta la posibilidad. Y después están los factores genéticos, que creo que no escuché ahí. No. El factor genético es uno de los más importantes, es decir, el primero de todo fue que si tenés familiar con antecedentes de cáncer de próstata, tenés más posibilidades de vos desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, súper importante que te realices ese control anual, más que nada. Claro. Bueno, también otra cosa decía, la alimentación. El consumo de grasa animal incrementa el riesgo. Y en nuestro país que comemos asado todo el día, también incrementa un poco. Todos estos son pequeños parámetros que se consideran porque hay mayor riesgo de cáncer, hay mayor paciente con cáncer de próstata en los países donde consumen mucha grasa animal. No es un 100%, pero se considera que tiene que ver. Es decir, no hay pruebas que digan eficientemente esto es así. Claro. Pero se considera de que está relacionado uno con lo otro. Y el tema de la hormona, la elevación de la testosterona y el factor de crecimiento insulínico, ¿cuándo se eleva eso? ¿Por qué se eleva? Por ejemplo, todos los hombres nacemos con testosterona, todos los seres humanos de por sí. La mujer también es un mínimo y los hombres un mayor número. ¿En quiénes se puede dar esto que es el miedo que se tiene? Los fisiculturistas. Los fisiculturistas cuando empiezan a colocarse hormonas, testosterona, o cuando en pacientes chicos, nosotros los urólogos por alguna razón indicamos testosterona externa, es decir, exógena, algo que el cuerpo no produce, hay que controlar más adelante que esto no pueda llegar a desarrollar un cáncer de próstata. En algunas ocasiones nosotros, en otro programa vamos a estar hablando de eso, cuando se indica testosterona en la niñez, podría llegar a desarrollar. ¿Y este factor de crecimiento insulínico? Es así mismo, está ligado, y el factor de crecimiento insulínico está ligado con la testosterona indirectamente de vuelta. Es decir, cuando nosotros exógenamente le estamos dando eso. ¿Y quién se pone este factor de crecimiento insulínico, por ejemplo? Bueno, vamos a salir un poquitito del cáncer de próstata para poder explicar. En pacientes que tienen crecimiento, son muy pequeños para su edad, es decir, antes de los 12 años, cuando el niño, la madre le lleva al pediatra y le dice, ¿sabe qué es? Doctor, mi hijo no está creciendo como debe crecer, me parece, se mide el crecimiento estándar para esa criatura, se ve la estatura de los padres, y bueno, ahí podemos indicar, o en niños que nacen con el pene un poco más pequeño a lo que es una desviación estándar normal. Hay niños o adultos inclusive con micropene, entonces cuando la madre sospecha de que ese niño está con eso, le lleva junto al pediatra, el pediatra le deriva al urólogo pediátrico y el urólogo pediátrico utiliza ese tipo de hormonas. Pero hay que usar con cuidado, no es que mamá quiere que su hijo sea un superdotado por más que tenga normal, y le lleva al urólogo y el urólogo indiscrecionalmente utiliza eso. No se puede eso. Por eso hay que tener ciertos detalles en cuenta. Y ética también, ¿verdad? Y éticamente, obviamente. Bueno, ¿tenemos todavía tiempo para el siguiente material o no? Bueno, vamos al corte. A la vuelta continuamos. Estamos hablando de cáncer de próstata con el doctor Tomás Hortellado, urólogo. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Tomás Hortellado, urólogo. Estamos hablando del tema de cáncer de próstata. Y evidentemente queremos saber si hay algún tipo de síntomas. ¿Cómo un varón puede saber que la próstata no está funcionando bien o se agrandó? O qué pasa si está ahí adentro y no se siente? Bueno, antes que nada vamos, como vimos recién. La próstata es una glándula que está en el cuerpo, está dentro nuestro, lógicamente,
y sirve para el sistema reproductor masculino. Esa glándula cumple ciertas funciones de ayudar a producir elementos para el semen. Sí. Eso es en resumen para que se entienda un poquitito. Cómo nosotros, los adultos, los hombres adultos mayores, se podrían dar de cuenta de que no está funcionando bien. Ahí de vuelta tenemos que dividir en nuestra cabecita en dos partes. Uno es el adenoma de próstata y el cáncer de próstata. El adenoma de próstata, que no tiene nada que ver con el cáncer, es decir, que cuando su marido se va a consultar, o el señor se va a consultar y le dice, señor, usted tiene HPV, que es la hiperplasia prostática benigna, crece la próstata y le produce sintomatología urinaria obstructiva, es decir, el paciente no puede orinar bien, se despierta mucho de noche a orinar, le cuesta orinar. Inclusive podría llegar a orinar sangre. El cáncer de próstata puede tener esa misma sintomatología o no presentar síntomas. Por eso es tan importante el chequeo anual. Porque un paciente con cáncer de próstata que está localmente concentrado, es decir, que nosotros los urólogos podemos ofrecerle un tratamiento específico, que vamos a hablar un poco más adelante, y podríamos llegar a curarle a ese paciente, no tiene síntomas. Por eso es importante el chequeo previo. Claro. Pero un paciente con síntomas, con dolores óseos, que orina sangre, con hematuria, significa eso, probablemente ya estamos llegando muy tarde. Entonces el tratamiento ya va a ser paliativo. Claro. Y lo otro que dijiste antes del cáncer, que es cuando se inflama, crece la próstata, pero no es cáncer. Exactamente. El 90% de los casos de los hombres que se van al urólogo, nosotros al examinarle y con los estudios que vamos a ir solicitando, vamos a diagnosticar HPV, así le vamos a decir nosotros al paciente, hiperplasia prostática benigna. Y ese paciente va a recibir un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico y va a pasar como si nada. Y después los chequeos anuales como siempre. Claro. Eso es cuando crece nada más la glándula prostática y el paciente siente que no puede vaciar bien. ¿Eso ocurre generalmente en la tercera edad? ¿Es más frecuente o no? Y es a partir de los 50 años. 50 años puede ser. Sí. Cuando la próstata es una glándula que empieza a agrandarse, a multiplicarse por dentro a partir de los 50 años. O sea, sí o sí pasa a partir de los 50 años, comienza a agrandarse, a crecer. Exactamente. ¿Qué sucede después de esto? Es lo que hay que es la pregunta del $1.000.000, por eso hay que controlar. Claro. No hay un examen que yo le pueda pedir, pues muchos te dicen, doctor, vamos a citar algo de sangre. Haceme el estudio de la sangre, no me metas el dedo, entonces yo con eso estoy más tranquilo. No, no existe eso. Porque cuando nosotros estudiamos, cuando se mide eso en la sangre, ya puede estar muy alto, y si está muy alto ya llegamos tarde de vuelta. Pero a los 50 años comienza a crecer, eso es absolutamente normal. Y puede crecer hasta una cosita que no moleste. La próstata normalmente mide menor a 14 gramos, es algo muy chiquitito, por decirte como el índice, el pulgar o el pulgar del dedo. Es bien chiquitito y puede ya crecer hasta como un pomelo. Si una próstata normal pesa 14 gramos, puede ya crecer hasta 400 gramos, hasta con el tamaño de un pomelo, y eso no significa que va a ser maligno. Claro. Eso significa que creció y le obstruyó al paciente, no pudo orinar bien, le da problemas para orinar. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla justamente de esto de los síntomas. Vamos a ver, por favor, señor director. Síntomas. En los primeros estadios, el cáncer de próstata no suele presentar síntomas, de ahí que cuando lo hace suele ser tarde y haberse ya extendido fuera de la próstata. Puede producir síntomas obstructivos del tracto urinario inferior, parecidos a los que se producen en la hipertrofia benigna de próstata, aunque el síntoma que no se da en esta última es la presencia de sangre en la orina. Puede haber dificultad para orinar o necesidad de levantarse a menudo por las noches a miccionar. También pudiera aparecer una sensación de ardor al hacerlo. Otros posibles síntomas son el dolor en la parte inferior de la espalda, los muslos o las caderas, o el tener disfunción eréctil. ¿Está correcto? Está correcto, así mismo como dijimos hoy. El cáncer de próstata está más relacionado con la hematuria. Está un poco más. Podría ya presentarse en un HPV, en la adenoma bueno. Hematuria es sangre en la orina. Podría también ya presentarse. Es menos frecuente. Pero
A esto no queremos llegar a lo que dijo recién, dolores lumbares, dolor de espalda, dolor de costado, dolor de hueso. Y disfunción eréctil. Y disfunción eso es lo eréctil. menos nadie quiere. Exactamente. Pero cuando te habla directamente de esos dolores de espalda, de hueso, significa que ahí ya hay metástasis ósea. Claro, ya salió. Ya salió. Y el cáncer tratamiento va a ser totalmente diferente a lo que va a ser en un cáncer localizado. ¿Qué pasa cuando el cáncer se detecta a través de los análisis del tacto, de todo esto, que la persona tiene cáncer en la próstata? ¿Eso se opera, se saca la próstata y se soluciona el problema? Así mismo. Cuando el cáncer está localizado, nosotros, el paciente, un paciente que va a consultar frecuentemente una vez al año, cumple con todos los requisitos, es un paciente joven de menos de 70 años. Nosotros en urología, para lo que es próstata, consideramos joven siempre antes de los 70 años. Un señor de 69 años es un paciente súper joven para nosotros. Entonces se cumple con los requisitos, un cáncer, un cáncer, pues estamos hablando de cáncer, un cáncer de próstata localizado, paciente joven, buen estado. Ese paciente es lo ideal, si no es de muy alto grado, lo ideal sería una cirugía o radioterapia. Una cirugía se llama prostatectomía radical. Hay diferentes métodos para realizar una prostatectomía radical. Acá en el Paraguay estamos realizando la cirugía laparoscópica, estamos realizando las cirugías abiertas. Hay tratamientos de radioterapia, se realiza en otros institutos privados y también en institutos públicos se realizan la radioterapia, que son todos tratamientos para un cáncer de próstata localizado. Es decir, un paciente con fines curativos. Consulto algo. Si ya se sabe que tiene cáncer en la próstata, ¿por qué no se le saca nomás la próstata? ¿Por qué se tiene que hacer la radio? ¿En qué casos se utiliza uno u otro? Es opción del médico tratante y del paciente. Toda cirugía tiene cierto riesgo. Entonces, muchos pacientes optan por la radioterapia. Y otros médicos son personas que insisten un poco más por las cirugías radicales. Los dos tienen casi la misma efectividad, 95% de efectividad, que estamos tirando números altísimos, 95% en pacientes bien seleccionados, los dos tienen el mismo índice de efectividad. Es más que nada opciones del paciente y del médico. Ahora, cuando ya hay un problema, ya hay cáncer de próstata y se hace o la radioterapia o en el caso de la operación, eso tiene que ver con la fertilidad, ¿verdad? El hombre claro, ya no va a poder tener hijos. Así mismo. Esto es importante, Vivi, lo que acaba de decir. La fertilidad. El hombre no va a poder tener hijos si se opera. Pero eso no significa la disfunción eréctil. Claro. Son dos cosas totalmente diferentes. La disfunción eréctil es cuando no tiene erección el paciente. Cuando vos realizas una prostatectomía radical, más que la radioterapia, el índice de disfunción eréctil tiene muchos factores que ver. También depende de la edad, de cómo estaba previamente, si era obeso o no era obeso. Claro, muchos factores, pero en resumen, básicamente es el paciente que se realiza una prostatectomía radical tiene un poquitito más posibilidades de presentar disfunción eréctil en un futuro y un poco menos de incontinencia urinaria. Tienen esa posibilidad, hay que hablar claro con el paciente y hay que comentarle eso. Pero ¿qué es preferible? Tener un poco de disfunción eréctil que podemos tratar con tratamiento médico, quirúrgico, hay muchas otras formas de tratar, o la muerte. Yo opto siempre presentar disfunción eréctil toda la vida. Claro. Bueno, porque lo otro es un problema que puede tener, o sea, que tiene solución de otra manera. Tiene solución de otra manera. Claro. Bueno, porque lo que pasa es que tantas cosas, entonces los varones no quieren ni ir a hacerse la prueba del tacto, ni tomar una determinación de estas, o sea, les asusta mucho porque mucha gente basa su vida en la erección o no, ¿verdad? Y eso obviamente que es una maravilla, pero también hay soluciones para cuando hay tipo de problema. Imagínate si tenés tu hermano, tu pareja tiene, ponerlo nada, 55, 60 años, se le diagnostica un cáncer de próstata, le decís, hay que operarte. Y te preguntas, ¿cuánta es la posibilidad de que tenga una disfunción eréctil, que no tenga una buena erección en un futuro, dentro de 1 año, 2 años, 6 meses, 3 meses? 20 a 30%. Entonces yo no me opero. ¿Y puedo hacerte radioterapia? ¿Cuánto existe esa posibilidad de disfunción? Existe un poco menos, pero también existe disfunción eréctil. Entonces no me opero.
ese paciente probablemente esté condenado a 2 años tener que estar enterrándole. Claro. Es decir, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, así mismo. Obviamente. ¿Tenemos tiempo? Vi un cartelito ahí. ¿Tenemos tiempo para el otro? 2 minutos. Bueno, vamos con este siguiente material, por favor, que habla de tipos de cáncer de próstata. A ver. Tipos de cáncer de próstata. Aunque la próstata está formada por muchos tipos de células diferentes, el cáncer de próstata se presenta en el 95% de los casos en el tejido glandular, lo que se denomina adenocarcinoma. El 5% restante es el cáncer neuroendocrino, que se origina en las células pequeñas de la próstata. Es raro encontrar sarcomas, carcinoma de células transicionales, de células pequeñas, epidermoides o escamosos. La próstata puede ser asiento de metástasis, de cáncer de vejiga, colon, pulmón, melanoma, linfoma u otras neoplasias. En resumen, qué complicada es la próstata. Qué complicadas las palabras que tiene este material. Bueno, pero entonces tiene muchas células diferentes y puede haber diferentes tipos. Diferentes tipos de cáncer, así mismo. Pero en los fines prácticos, nunca vamos a irnos por la excepción, vamos a irnos por lo frecuente. 95% es un índice demasiado alto en medicina. Sí. Entonces, la mayor parte del adenocarcinoma de próstata. ¿Tiene algo que ver el tratamiento? Probablemente en la gran mayoría no tenga nada que ver. El tratamiento va a seguir siendo el mismo. Si llevamos a tiempo curativo, que es lo que estamos tratando de informar y de inculcar a los pacientes que consulten anualmente, va a ser curativo. En pacientes que llegan tarde por ABC motivo, lastimosamente el tratamiento va a ser paliativo, sea cual fuese el estirpe celular. Claro. O sea, moraleja, vayan una vez al año a hacerse todos los análisis. El tacto que tanto no quieren hacer, pero ¿qué vamos a hacer? Las mujeres no hacemos el Papa Nicolau y tampoco nos encanta, pero tenemos que hacernos, porque es la prevención. Y no hay excusa de que soy pobre, no tengo medios económicos para realizarlo, porque hay urólogos en todos los hospitales de cabecera, en hospitales grandes de cabecera, existen urólogos. En el Paraguay, distribuidos en todas partes, de Asunción, Encarnación, Concepción, diferentes regiones. En todas las regiones hay un urólogo. Y todos los urólogos saben realizar este procedimiento. Claro. En todos los hospitales públicos. Ya que estamos en un medio público, sí, tenemos que informar eso, que en todas las instituciones públicas hay un urólogo a poder realizar. Inclusive en la gran mayoría de las instituciones públicas hay estudios que el urólogo siempre va a solicitar para un control, para poder, porque no es solamente el dedo, solicitamos también un examen de sangre, claro, para poder comparar esos. Claro. Y eso hay en las instituciones públicas. Y pensar que hay muchísimos varones que nunca en su vida fueron al urólogo y que ni se les pasa por la cabeza ir al urólogo. Por eso hacemos este tipo de programa, señora, señor, para que se sepa ya a partir de los 45 años si hay algún tipo de historia familiar de cáncer de próstata o si no, a partir de los 50 años, una vez al año. Nada te va a hacer. La primera vez nada más que vas a tener más miedo, después te vas a dar cuenta de que no, que con anestesia todo está bien. No mordemos. Así mismo, así mismo. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Nosotros continuamos con nuestro tema en el Doctor en Casa, cáncer de próstata, con el doctor Tomás Ortellado, urólogo. Estoy sonriendo, no por el tema, obviamente, porque no es para sonreír, sino por lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Y da la casualidad que la mayoría de mis camarógrafos son varones. La verdad que la mayoría también menores de 45 años. Pero yo le estoy mirando fijamente acá a el que es mayor de 45 años. Ya te hiciste te haces todos los años, que te crece la nariz. Bueno, no, pero ya, no, yo sé, el de tanto ver el Doctor en Casa hace toda la prevención, por supuesto. Bueno, pero hay que animarse, hay que romper ese miedo, ese tabú,
porque es la vida o la muerte. Y el tema del cáncer, sea en donde sea, es una enfermedad realmente que involucra absolutamente a toda la familia, no solamente a la persona que tiene cáncer. Y hay mucho sufrimiento, si es que se llega tarde, ¿verdad? Entonces la idea acá del programa es justamente hablar de la realidad, pero contarte qué es lo que se puede hacer, que es lo mejor en la prevención, doctor. Así mismo, la prevención siempre es lo mejor, y sobre todo en el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata de repente no es como otros cánceres, como el cáncer de páncreas u otro tipo de cáncer donde te lleva rápido. Es peor inclusive porque te va matando lentamente el cáncer de próstata. El dolor que inflige sobre cada paciente es tremendo, porque acuérdense que la metástasis son óseas en la gran mayoría de los casos, es decir, te va rompiendo los huesos por dentro y no te mata nunca. Lo que al fin y al cabo hay mucho tiempo de sufrimiento, y el paciente lo único que dice: ¿por qué lo que Dios no me lleva allá? Porque sufre mucho, entonces es muy triste. Y el tratamiento paliativo no en todos los pacientes funciona, de vuelta en algunos mejora la calidad de vida, porque ya no estamos más buscando curarle, sino mejorar la calidad de vida. Y inclusive en otros donde el cáncer es tan agresivo, ni siquiera logramos mejorar la calidad de vida. Y vive de esa forma 2, 3, 4 años con un sufrimiento tremendo. Y a eso no hay que llegar. No. Y eso se puede prevenir. Podés evitar yendo al urólogo por lo menos una vez, o sea, una vez al año. Y después, ahí dependiendo de lo que salga, ya el urólogo te va a decir qué hacer. Tenemos otro material que habla de las fases. Vamos a ver. Fases. El cáncer de próstata se agrupa en las siguientes etapas o estadios. Estadio 1. El cáncer no es palpable ni visible por medios diagnósticos. Su diagnóstico es accidental cuando el paciente acude por otros motivos al urólogo. Estadio 2. Tumor palpable o visible que no sobrepasa la próstata. El tumor no se ha diseminado fuera de la próstata. Estadio 3. El cáncer sobrepasa la cápsula y afecta a los tejidos que rodean la próstata, como las vesículas seminales. Estadio 4. El tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos y a otras partes del organismo, como los huesos. ¿Es así, doctor? Así mismo, en los estadios, es decir, estadio 1 y 2, si encontramos, vienen, espectacular, ¿verdad? Espectacular, tratamiento quirúrgico, radioterapia. O hay otros métodos, pero que en el Paraguay no se están realizando, así que vamos a hablar de esos dos métodos que existen en el Paraguay. Quirúrgico o radioterapia, paciente probablemente curado. Estadio 3 o 4, paciente con tratamiento paliativo. Mucho dolor, muchos síntomas, igual a muerte dolorosa. Es decir, más o menos en resumen, para que se le quede a los familiares, a los médicos, a los pacientes, a todos. Por lo mismo, nosotros los médicos no queremos realizarnos esos procedimientos. Yo tengo, por ejemplo, muchísimos colegas donde se niegan a realizar un procedimiento así, porque dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Y está mal también. Nosotros mismos tenemos que empezar eso. Así mismo es. Bueno, y tenemos otro material que habla de lo que queremos, justamente para eso es este programa, prevención. Vamos a ver, por favor, señor director. Prevención. El hecho de que el cáncer de próstata tarde años en manifestarse es el motivo por el cual es muy importante que las personas que tienen posibilidades de contraer la enfermedad se sometan a exámenes médicos de forma frecuente. No está científicamente demostrada la relación entre el consumo de determinados alimentos y la reducción del riesgo de sufrir cáncer de próstata. Tampoco existe en la actualidad ningún medicamento preventivo. ¿Es así? Es así mismo. Por eso, la alimentación nosotros siempre sugerimos disminuirle un poco la ingesta de carnes rojas, el asado muy quemado, muy cocinado, porque se sugiere que eso está un poco relacionado. Pero lo contrario, nosotros no podemos decir, bueno, si vos sos vegetariano 100% no va a tener cáncer de próstata. No se puede decir tampoco eso, porque lo mismo podrías llegar a desarrollar. Claro. Bueno, pero obviamente esto también aprendimos nosotros acá en el Doctor en Casa, no importa el tema que hablemos, cuál sea el profesional que venga a visitarnos, siempre la alimentación tiene mucho que ver,
con la salud general del organismo, ¿verdad? O sea, Totalmente. no hay que comiendo, no sé, frutilla o manzana no vas a tener cáncer de próstata, no existe eso, pero sí que todo el cuerpo esté en mejor condición. Lógicamente, en todos los pacientes que son obesos, y la obesidad está relacionado más que nada, es cierto, hay factores predisponentes, pero más que nada el 90% de los casos de obesidad está relacionado con la mala alimentación. Esas personas tienen mayor riesgo de contraer infarto, mayor riesgo de contraer diabetes, hipertensión arterial con infarto, lógicamente, y enfermedades como cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de diferentes tipos de cáncer en resumen. Perdón. Así mismo. Bueno, doctor, estamos en redes sociales, la gente quiere saber, vamos a ver qué preguntan. Adelante, por favor, vamos a ver. Aníbal de Fernando de la Mora dice, ¿el tratamiento para el cáncer de próstata podría afectar la vida sexual del paciente? Sí, podría llegar a afectar, pero no necesariamente va a afectar. Eso es importante poder responder. Cuando nosotros realizamos un procedimiento, es muy amplia la pregunta, Sí. porque yo no sé si el caso de Aníbal está preguntando si es un paciente joven, es un paciente mayor, si es un paciente con cáncer de próstata localizado, un paciente con cáncer de próstata avanzado. Es decir, dependiendo, Claro. si es un cáncer de próstata avanzado y el tratamiento es paliativo, no sé, lo que sea son muchas hormonas, y esas hormonas sí inhiben el deseo sexual, Ya. en casi un 100%, En ese caso. en ese caso. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver, por favor. Nicolás de Capiatá dice, ¿qué tipo de atención médica, de seguimiento se necesitará después del tratamiento de cáncer de próstata? Bueno, la misma pregunta, es una pregunta de vuelta muy amplia. Sí. Si el cáncer de próstata fue localizado y nosotros le realizamos una prostatectomía radical y la biopsia viene de que fue una cirugía exitosa, márgenes quirúrgicos libres, se sigue controlando una vez al año, porque ese cáncer, por más que nosotros hayamos quitado todo y en el estudio nos dice que se salió todo, lo mismo pudieron haber quedado pequeñas cantidades de células que pueden volver a multiplicarse en un futuro. Entonces el control es anual. Claro. Y si es un paciente que está en un tratamiento paliativo, el control es cada 3 meses, Claro. es mucho más estricto. Claro, o sea, el control, ¿qué tipo de controles? Los mismos controles, o sea, análisis, el tacto también se hace o no. Sí y no. Sí, Dependiendo de dependiendo. claro. Cuando nosotros, ya si fue un paciente sometido a una cirugía curativa, Claro. no se le va a hacer una vez al año ya el tacto, porque en teoría y el paciente está curado, pero le vamos a seguir controlando con el PSA, que es un estudio específico, una vez al año. Y si eso se dispara, es decir, vuelve a subir, ahí empieza todo de cero de vuelta. Claro, claro. Bueno, una persona que tiene cáncer de próstata puede hacer el tratamiento sin sacar la próstata, se hace el tratamiento, le pasa y después puede volver otra vez, después de unos años, a tener de vuelta. ¿O Si no? se le quita o no se le si quita. se le quita ya no, ¿verdad? Porque ya le quitaste la próstata, ya no puede tener, pero suponiendo que se haga rayos o lo que sea, el tratamiento, Sí. ya no tiene, se curó del cáncer. Sí. Dentro de 5 años, dentro de 3 años, ¿puede volver a tener? Puede volver a tener, sí puede. Puede, porque nosotros, inclusive cuando quitamos toda la próstata, como dije hace rato, pudieron haber quedado pequeñas células dentro del cuerpo y eso se vuelven a multiplicar. El cáncer son células que crecen de una forma que nosotros no podemos Desordenada. controlar, que el cuerpo humano no puede controlar, Sí. de una forma desordenada a sí mismo. Sí, una célula que se vuelven locas. Se vuelven ¿verdad? locas ahí Sí. dentro del cuerpo y bueno, y pudieron haber quedado 2, 3 células nomás. Con la cirugía curativa hicimos, que fue exitosa, donde salió todo márgenes quirúrgicos libres. Lo mismo pudieron haber quedado 2, 3 células dentro del cuerpo y esos 2, 3, 4, 5, 10 años después pueden volver a manifestarse. Y cuando realizamos radioterapia, acuérdense que la radioterapia son rayos externos que se van irradiando, se piensa que se le disparó a todas esas células, pero no hay forma de controlar perfectamente ahí, entrar y mirar eso. Perfecto. Entonces puede volver a manifestarse en un futuro. Por eso el control sigue siendo una vez anual. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa con nuestro invitado que va a dar las recomendaciones finales.
Parte final de nuestro programa hablando del tema de cáncer de próstata con el doctor Tomás Ortellado, urólogo. Pero le voy a pedir al doctor, porque tenemos todavía tiempo en esta parte final, que nos haga un resumen de lo que nos estuvo comentando, de lo más importante que tenemos que tener bien clarito con el tema de cáncer de próstata, doctor. Muchas gracias. Y bueno, y el resumen final, para no hacer tan largo todo esto, es: pacientes varones mayores de 45 años con antecedentes de cáncer de próstata en la familia, padres o abuelos, tíos, primos, hermanos, o sin antecedente, a partir de los 50 años, consulte una vez al año con el urólogo. Nosotros no mordemos, no realizamos, no le hacemos daño al paciente. Un estudio que dura entre 3 y 4 segundos puede salvar la vida de ese paciente o de su esposo, señora. Entonces, un ratito viene consulta, le examinamos, le pedimos algunos estudios extralaboratoriales sobre todo, y con el resultado final vemos hacia dónde nos vamos. Bueno, y en el caso de que salga que hay algo que no está, que hay algo ahí, entonces el siguiente paso es, ¿cuál es? Sí, ¿Cómo se elige? Nosotros le examinamos al paciente y sospechamos de algo. Bueno, ahí lo primero que se hace una biopsia de próstata. Ajá. La biopsia de próstata se le hace a un paciente. Cuando hay sospecha de cáncer de próstata, se le hace con sedación, es decir, el paciente no se acuerda de nada, no siente dolor. Y es un estudio que dura 10 minutos aproximadamente, eso se manda a anatomía patología y eso es lo que nos confirma que salieron células feas con cáncer. Y ahí ya dependiendo de qué tan feas son, porque no es que todo, como dijimos hace rato, no todos los cánceres podemos tratar de curar. Sí. Sino que dependiendo de qué tan feas son esas células, se miden en Gleason, pero eso es algo muy específico que no hace falta que la gente sepa. Se mide en Gleason y dependiendo de qué tan alto venga ese Gleason, ahí nosotros realizamos cirugías radicales o radioterapia o tratamiento paliativo. Pero hay gente que tuvo cáncer de próstata y hay gente que haciéndose el control evitó tener cáncer de próstata porque ustedes ya detectaron al inicio antes de que sea cáncer. Claro, ¿se puede ver eso o no? Nosotros lo que más que nada es haciéndole el control una vez al año, le decimos, está todo bien, no hay necesidad de hacer más nada. Al año siguiente, así también. Si con un control una vez al año, si nosotros sospechamos ese cáncer casi seguro, ¿no? Es nuevito. Claro. Entonces el tratamiento va a ser más efectivo, la disfunción eréctil va a ser menos frecuente, la incontinencia urinaria va a ser menos frecuente, es decir, vamos a tener un paciente más fácil de tratar que si llega mucho más tarde. Y después, ese paciente después va a poder tener una vida normal. El paciente con cáncer de próstata que fue sometido a una cirugía o una radioterapia en buen estadio, tiene una vida normal. Eso era lo que quería escuchar. Genial. Tiene una vida normal. Fantástico. Doctor Tomás Ortellado, urólogo, te queremos agradecer la presencia en el programa y te invitamos a un próximo programa. Muchas gracias, Vivi. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.